está llegando en este momento para realizar su voto. Ahí lo vemos bajar al presidente. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de poder hacerle una pregunta al presidente de la Nación. Ahí lo vemos al presidente que está saludando. Presidente. Tranquilo. ¿Los videos circulados? ¿Sobre los videos circulados? Nada, que digamos que se puede expresar la gente. ¿Alguna respuesta al PRO, Javier? PRO puntó contra Santiago Caputo, presidente. Respuesta al PRO. Se los ve muy de cristal. Muy... Bueno. Gracias. Ahí dijo que la gente se puede expresar. Ustedes del piso no sé si llegaron a escuchar algo más, alguna definición, pero... Se los ve muy de cristal, dijo, ¿no? Como la generación se los ve muy de cristal, dijo. Claro. Sí, al final, sí. Que como sí, digamos, sí. les afecta también... Claro, les afectan los chistes, casi que dice Milei, dando a entender que, bueno, que era un chiste y que, a ver, reconociendo que fue parte de la campaña. Es que esa es la mirada del espacio, ¿no? Claro. Y de los jóvenes contra la mirada del PRO, que entiende que fue casi un fraude electoral. Son de cristal, dijo, y la gente tiene que tener el derecho de expresarse. Se los ve muy de cristal. Bueno, recién veíamos a Nico que estaba en la puerta y Avi Oliverio está adentro, donde hasta recién no había prácticamente nadie. Avi, estás en el aire, todo tuyo. Bueno, así es, ha ingresado el presidente Javier Milei a realizar su votación. Cantidad de gente esperándolo afuera, una niña que le tenía un obsequio en el pasillo. Ahora vemos que el presidente ingresa a realizar su voto. Lo hemos perdido de vista y se están escuchando quejas aquí en la sala. Ahí está, ahí lo tenemos al presidente Javier Milei con una sonrisa, con su habitual campera negra, su chaqueta negra. Va a realizar su votación mediante el sistema de boleta electrónica. Lo vemos sonreír, saludar tanto a quienes se encuentran en la mesa recibiéndolo, como también a la prensa periodística. Tiene su teléfono celular en las manos, el presidente Javier Milei, con una sonrisa y posando, ¿no?, para las cámaras antes de realizar la respectiva votación. Saluda ahí. Bien, vemos a la prensa. parte de su equipo de comunicación. Ahí está Santiago Oría, que está a la izquierda de él, que es la persona encargada de hacer prácticamente gran parte del material audiovisual. ¿Qué más? La fotógrafa. La fotógrafa oficial, la que generó conflictos con respecto que a la comitiva. Claro, exacto, dejó claro, soy la fotógrafa, es Santiago y yo. Pero no está con la foto en la mano, ¿sí? ¿Tiene la cámara de fotos? No la veo. El que registra todo es Oría. Bueno, ahí está el momento. Avi está a punto de votar el presidente de la Nación. Esto lo va a hacer a la vista de todo el mundo. No hay cuarto oscuro. Está la máquina ahí, espera su turno, vota y hablará con nosotros. Totalmente. En la mesa 2208 está posando para las cámaras, esperando a realizar su votación. La máquina está expuesta tanto a la prensa como a todo el público, en la mesa que está justamente en el ingreso a la UTN. Ahí lo vemos al presidente Javier Milei saludando al presidente de mesa y a todos los colegas que se encuentran aquí aguardando por su votación. Muy sonriente el presidente Javier Milei. Lo vemos ahí con su celular en la mano, esperando a recibir las indicaciones para poder emitir su voto. ¿Está Karina Milei, Avi? Ahí está, sí, justamente, la foto. No, no la vimos. No la vimos a la secretaria de la presidencia. Nos habían dicho que quizás acompañaba a Manuel Adorni. Esta es una información que nos han dicho, pero no está confirmada. Pero puede ser que Karina Milei acompañe en la votación que realiza el vocero presidencial Manuel Adorni a las 12:30 de la mañana. Ahí lo vemos al presidente Javier Milei emitir su voto. Nos dicen que está Karina Milei. La máquina electrónica. Nico nos confirma que estaba viendo desde adelante. A ver, fue toda una gran, digamos, una gran... Como siempre, cuando hay un presidente... Una gran aparición de gente, mucha gente circulando, entre los que estaban toda la gente de seguridad, custodia, bueno. Nico, vos nos confirmás que Karina Milei está formando parte de la comitiva que Avi no llega a ver. Sí, Horacio, equipo, les confirmo que la vimos a la secretaria general de la presidencia, denominada el jefe por el propio presidente, acompañándolo en el acto de realizar su votación. Ahí vemos el grito de la gente. Claramente empezó a llegar mucha más gente y también algunos que pasaban por acá, que se están enterando ahora del voto del presidente de la Nación, que están quedándose aquí para poder sacarse alguna foto o también enviarle algún mensaje, algún saludo.
pero sí confirmamos la presencia de Karina Milei. Ya en breve entendemos que termina de votar y va a pasar por al lado nuestro. ¿Está previsto algún lugar donde haya declaraciones en forma más o menos ordenada? Nico, Avi, les pregunto a los dos. Al menos de mi lado, Horacio, te digo que no. Lo que sí te puedo confirmar, por también reiteradas ocasiones, el presidente suele romper el protocolo y básicamente, en palabras, hace lo que él quiere, por lo cual veremos cuáles son sus ganas y de qué manera podemos organizarnos. Pero te digo que es muy difícil por las cámaras. Él hace poco también inclusive apuntó contra los periodistas, que le tiramos los micrófonos encima, pero bueno, claramente es el jefe de Estado y queremos la... Nico, ya volvemos con vos. Por el PRO. Avi, estás ahí adentro, cerquita del presidente. Vemos que está con afectuosos saludos de gente que se le acerca. ¿Qué nos podés contar del clima que se vive ahí adentro? Bueno, recién se produjeron algunos cánticos en apoyo al presidente Javier Milei luego de que emitiera su voto mediante el sistema de boleta electrónica única. Como podemos ver, ahora está saludando a personas que se han acercado para brindarle su saludo, brindarle su apoyo. Se está tomando algunas fotografías. Un presidente muy sonriente ahora está haciendo su salida. Como podemos ver, rodeado de gente. La verdad que el clima que se vive aquí, si bien hay mucho movimiento producto de la euforia que provoca ver siempre al presidente Javier Milei, y ahí sí la vimos recién en imágenes, a Karina Milei se nos había dificultado la visión cuando ingresó por la gran cantidad de gente que a los medios periodísticos, que justamente en este momento se están acercando para poder tomar... la mejor imagen, ¿no?, del presidente Javier Milei y que haga su respectiva salida, aguardando en el ingreso a la UTN para ver si brinda algún tipo de declaración. En principio lo que decían es que el presidente iba a hablar luego de que se dieran a conocer los primeros resultados. Vamos a ver si hay posibilidad de poder obtener algún testimonio del presidente. Y sí, lo único que dijo fue picante, digamos, acusó a la oposición, acusó al PRO casi de ser almitas de cristal, ¿no? ¿Cómo fue lo que le dijo Paula? Sí, se los ve muy de cristal. Se los ve muy de cristal, y dijo que espera que la gente se pueda expresar hoy, llamando a votar. Bien. Sí, ahí está también, si mal no vi, su cabellera, Iñaki, digamos, que es parte de, entre comillas, digamos, los chicos por ahí. Es el TikTok, ¿no? Claro, que manejan el TikTok, pero bueno, no sé si su cuenta ayer reprodujo este video porque está más hacia el lado del presidente que de Santiago. Claro, estamos hablando de este video en el que se le atribuye con inteligencia artificial a Mauricio Macri haberse bajado de la campaña. Bueno, ahí estamos, adentro de la escuela, afuera de la escuela, había adentro, Nico afuera, a la espera de si hay declaraciones por parte del presidente de la Nación. A ver. Presidente, a ver. Un tumulto, como suele haber. No hubo estamos viendo de atrás y de adelante la salida del presidente tumultuosa, accidentada. Nico. Sí, aquí tenemos, está saliendo el presidente rodeado de las cámaras, está también la custodia que está tratando de hacer lo posible para que el presidente salga. Fíjense que entre las cámaras, los micrófonos, se está haciendo muy complicada su salida. Hay que ver si llega a decir algo. Está por pasar al otro. Vamos a hacer lo posible para ahí tomar una declaración. Está acercando, muy cerquita. Sí. Es un caos, es un verdadero caos. No hay manera de que eso se ordene, Horacio. No. Olvídate. Con todos los presidentes históricamente. Y aparte dependiendo de la escuela donde votan. Claro. Si la escuela tiene algún lugar, un estacionamiento, un egreso, pero acá evidentemente no había forma de evitarlo. Estacionaron uno de los vehículos en los que se traslada el presidente de la Nación en la misma puerta, pero hasta hace minutos nada más no había prácticamente gente. Fíjense la cantidad de gente que está en este momento entre prensa y gente que fue a acompañarlo. A ver, Nico, contame. Responde Mauricio. Presidente, a Mauricio, ¿qué le responde? Sobre los dichos, de los videos alterados. Salida tumultuosa, imposible sin declaraciones. Estamos trabajando con cable, inclusive también se hace muy difícil, ¿eh? No, claro, por supuesto. Ahí se para el presidente, se para ahí en el zócalo de la camioneta para saludar. Acaba de ingresar adentro de su vehículo, ¿no? Y se retira luego de haber emitido el voto.
ahí, en la presencia de todos nosotros, a la vista de todos nosotros, el presidente de la Nación acaba de emitir su voto ahí en la zona de Almagro, cobertura tanto de Nico como de Abigail, adentro y afuera suenan las sirenas. A ver, Nico, un pequeño resumen de lo que acabamos de vivir. Algunas pequeñas declaraciones en el ingreso que tuvimos la posibilidad de escuchar a través del micrófono de La Nación Más. Y hasta ahora lo que pudimos ver, silencio total luego de emitido el voto. Sí, Horacio, bueno, ahora sí se está yendo el presidente con la custodia que lo acompaña, acompañado también de Karina Milei. Es la marcha del león, rugiendo cada